Cuando la hermandad a la que accedió Blavatsky había intentado llevar sus enseñanzas a los seres humanos para luchar contra las fuerzas oscuras de los villanos de la historia, por supuesto, por medio de personas iluminadas, estas habían sido perseguidas e incomprendidas, por supuesto. Pero ahora, según doña Elena, en plenos Himalayas antes de la conquista del Everest, estos maestros habían sabido a quién elegir para que transmitiera su mensaje al mundo entero, a Elena Petrovna Blavatsky. ¿Sorprendidos? Para lograr eso, en 1873 le ordenaron que se trasladara a Nueva York, donde vivió casi en la miseria, como costurera y después con una pequeña granja de pollos. Entonces, ¿cómo se había financiado todos los anteriores viajes? Y aquí mejor no pregunto. Allí, con su granja de pollos, conoció al coronel Henry Steele Olcott, un buscador esotérico al que impresionó con sus sesiones mediúmnicas. Ella también conversaba con los espíritus, en este caso de algunos de sus familiares y sirvientes, además de un mercader persa y un guerrero kurdo. El espectáculo mediúmnico de la rusa era convincente y Olcott se puso a hacer sesiones mediúmnicas con ella, con lo cual la suerte económica de la mujer dio un vuelco, pese a que incluso su presunto antiguo jefe, Daniel Douglas Home, la acusó de fraude. Esto es casi como si Donald Trump te acusa de decir mentiras. En septiembre de 1875, Blavatsky y Olcott finalmente fundaron la Sociedad Teosófica para ir más allá del espiritismo, que empezaba a dejar de ser negocio. Su lema era: no hay religión más alta que la verdad. Que, como suele ocurrir, suena bien, pero no significa nada. La verdad no es una religión, eso resulta evidente a poco que lo piense uno. La Tierra es un esferoide, eso es verdad, pero no es una religión, por decir algo. Pero la frase prometía a la vez liberarlo a uno de las religiones y, claro, darle la verdad con mantequilla, esa entelequia, esa abstracción inexistente en un bonito paquete de fácil consumo a cambio únicamente del vil dinero. Las sesiones, las entradas a las conferencias de Blavatsky, Olcott y otros fundadores de la Teosofía, la inscripción en la sociedad, etc., todo tenía etiqueta de precio, además de que Blavatsky siempre estaba abierta a recibir las generosas donaciones de sus adeptos más espiritualmente avanzados y que, debido a una coincidencia absolutamente asombrosa, eran siempre los que tenían más dinero. En poco tiempo, la humilde costurera y dueña de una mísera granja avícola vivía como una princesa, mientras ella y sus adeptos negaban hasta hoy mismo que hubiera obtenido ningún beneficio material de la Teosofía. Ajá. Empezó entonces a escribir libros con las enseñanzas que dijo haber recibido de los Mahatmas. El primero de ellos, Isis Desvelada, de 1877, delineaba el mensaje de que la teosofía era la síntesis de toda la filosofía, las religiones y la ciencia. Casi nada. Relativizaba la ciencia moderna en favor del ocultismo y la religión, hablaba de las fuerzas preternaturales que actuaban en el mundo y pretendía atraer adeptos interesados en lo espiritual, pero no en la cosmovisión occidental. Había conseguido envasar la sabiduría oriental y la ofrecía generosamente por medio de un volumen que se ha descrito como un pastiche de plagios de ocultistas anteriores, pseudohistoria y prejuicios de la época, adornados con visiones místicas bastante imaginativas. Entre los plagios de ese libro, los estudiosos han identificado 276 pasajes de varios libros del místico S. F. Dunlap, 107 pasajes de la historia de la magia de Joseph N. Moser, 68 de la filosofía de la magia de Eusebio Salverte y así sucesivamente. Al tiempo que se enriquecía fusilándose sin piedad textos de sus colegas menos conocidos, Blavatsky inauguró una forma de doble pensar que hoy caracteriza a todos los charlatanes de diversas formas del ocultismo, desde los ovnis hasta la pseudomedicina. Por un lado, rechazar a la ciencia cuando no les gusta lo que dice. Blavatsky era una furibunda antidarwinista, como lo son hoy personajes lamentables españoles del tipo de Francisco Ayala, Juan Manuel de Prada o Máximo Sandín. Pero por otro lado, proclamaba que los verdaderos científicos le daban la razón, algo que uno ve hoy en día en la publicidad incesante de emisiones desinformativas como las de Cuarto Milenio o las campañas del negocio de Andreas Kalker y el negacionismo covidiota. Sus científicos eran buenos, los otros malvados que servían a oscuros amos. Un esquema que veremos repetido en el siglo XX y XXI respecto de la medicina, la física, la biología, la genética, la ecología y otras disciplinas que se valoran ideológicamente antes que por los méritos de sus datos, hechos y pruebas. En Isis Desvelada, Blavatsky hace una afirmación que hoy se repite con pasión y convicción: que la ciencia es más que los hechos demostrables del universo natural y que hay otro conocimiento accesible a otro método, el ocultista, que no es sino la iluminación, la idea de que un conocimiento puede llegarnos reveladamente por medios místicos. Esto sería sin duda una importante revolución en la pedagogía y es una lástima que nadie nunca haya podido dar pruebas de esta fantástica capacidad de transmisión de conocimientos. De hecho, durante el siguiente siglo se multiplicarían los intentos de demostrar la existencia de los fenómenos de los que tan apasionadamente hablan los ocultistas, con resultados desastrosos. Cuando los estudios parecían indicar que existían la telepatía, la telequinesis, los viajes astrales o similares cuestiones, una revisión desapasionada inevitablemente demostraba que o tenían graves errores metodológicos o eran simples fraudes.
Era esa, como dice Peter Washington, autor de El mandril de Madame Blavatsky, historia de la teosofía y del gurú occidental, una época de amateurs apasionados y autodidactas espirituales en la cual los idealistas de clase media pretendían ayudar a los trabajadores a mejorarse y donde el nudismo y la reforma dietética, sí, el vegetarianismo también proviene de esa época, se daban la mano con la hermandad universal y la sabiduría ocultista. Y si esto suena casi como una utopía hippie, es porque las utopías hippies bebieron en estas fuentes y reeditarían estas visiones en las décadas de 1960 y 1970. Y luego, otra vez, ahora. Las ambiciones del momento que aprovecharon Blavatsky, Olcott y otros muchos quedan expresadas en el objetivo principal que la Sociedad Teosófica se fijó en su fundación, sin ninguna modestia: recopilar y difundir el conocimiento de las leyes que rigen el universo. Ahí está. Y para esto tenían 3 objetivos que definieron en 1896. 1. Formar una hermandad humana universal sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. 2. Estimular los estudios de religión comparativa, filosofía y ciencia. Y 3. Investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Un proyecto tan místico como político con el que muchos pueden identificarse, incluso hoy. Desafortunadamente, las críticas a un proyecto tan bien intencionado como vago que podemos hacer hoy ya eran expresadas también por críticos como el Dr. Elliot Coase, un cirujano, historiador, ornitólogo y autor estadounidense cuyas inquietudes místicas lo llevaron primero a ser adepto de Blavatsky. Pero su agudeza intelectual, su pensamiento crítico y su decencia lo llevaron a abandonar la sociedad y a denunciar a la dirigente como charlatana. En una nota publicada en el diario The Sun el 20 de julio de 1890, ante la afirmación del entrevistador de que los objetivos que profesa la sociedad son encomiables, Coase comentó: totalmente, allí es donde está la broma. Ese es el escaparate de la tienda, el lado del espectáculo del negocio. Una sociedad para la promoción de la sabiduría y la virtud no es algo malo, por más que no tenga ninguna característica destacadamente novedosa. Pero luego detallaba sobre el primer punto, el de la hermandad universal, el más político. Ese ha sido el sueño de todos los entusiastas enloquecidos desde que empezó el mundo, solo que en este caso se adoptó como una fachada de unos bribones para ganar dinero. Durante años ha sido un chiste viejo entre los propios teosofistas que la hermandad universal es una bronca universal. Además de sus características obviamente deshonestas, se ha visto que es un hervidero de pasiones malvadas y bajas, enfrentamientos y desacuerdos, envidia, celos y ambición egoísta, por no mencionar las más oscuras y profundas cimas de la perversidad. Creo que ya no le preguntaron exactamente a qué se refería. Con el crecimiento de la sociedad teosófica en los Estados Unidos, Blavatsky se propuso conquistar el punto de origen de sus ideas y enseñanzas, la India, a donde llegó en 1878 acompañada de Olcott. Recibidos por adeptos y amigos que los alojaron lujosamente, faltaba más, procedieron a fundar la revista The Theosophist, el teosofista, que les representó cuantiosos ingresos, y establecieron de inmediato la sede de la Sociedad Teosófica de la India en la ciudad de Adyar, estado de Madrás. Su estancia fue sumamente fructífera. En los siguientes 7 años abrirían multitud de sucursales por Asia, especialmente en Ceilán, donde Blavatsky y Olcott se convirtieron al budismo y Olcott comenzó a adoptar las costumbres y vestimenta de los locales. Voluntaria o involuntariamente, la teosofía se identificó además con el nacionalismo indostano, que eventualmente se sacudiría el dominio británico, que por entonces era absolutamente férreo. El gobierno británico durante un tiempo sospechó de que Blavatsky fuera un agente rusa que trabajaba contra los intereses de la corona. No sabían que los únicos intereses de Elena Blavatsky eran Elena Blavatsky. A la larga, los inevitables conflictos que implica toda empresa religiosa llevaron a Madame Blavatsky de vuelta a Europa. Además, la prestigiosa Society for Psychical Research había puesto en acción a uno de sus investigadores, Richard Hodgson, para profundizar en la verdad o falsedad de las afirmaciones de Blavatsky, Olcott y su nueva religión. El aval de la sociedad habría significado prácticamente el espaldarazo de la ciencia a la verdad de la doctrina de la rusa. Desafortunadamente para ella, el dictamen de Hodgson fue que H.P. Blavatsky era directamente uno de los impostores más logrados, ingeniosos e interesantes de la historia. El informe final de la Society for Psychical Research, publicado en diciembre de 1885, causó deserciones masivas en la sociedad teosófica y múltiples ataques de la prensa. Hasta hoy, los teosofistas siguen disputando los informes de la SPR, que en 1986 decidió retirarlos, probablemente cansados de la insistencia mística que puede ser enormemente pesada. Además, en la India se desató una serie de acusaciones de fraude que Blavatsky halló más conveniente afrontar desde su periplo europeo sin volver a pisar la India. Estas acusaciones se referían a la forma en que los Mahatmas se habían comunicado con Blavatsky desde el principio, cuando recomendaron la fundación de la Sociedad Teosófica, las cartas milagrosas. Durante más de una década, los maestros ascendidos habían enviado a Blavatsky y a su entorno una larga serie de cartas que podían aparecer en sus cajones, sus camas o incluso caer misteriosamente del techo. En esas cartas, con un estilo literario
sospechosamente parecido al de la mística, los maestros daban órdenes, sugerían cambios, nombraban cargos y daban enseñanzas espirituales abundantes. Estas cartas y otras manifestaciones preternaturales quedaron en entredicho en una serie de acusaciones de su exadepta Margaret Coulomb, demostradas por ejemplo en los pasadizos secretos y paneles móviles que exhibió que había en las habitaciones de la mansión de Blavatsky en la India, y que al parecer la rusa usaba para repartir las cartas de los Mahatmas y hacer otros trucos espiritistas, incluso con maniquíes que hacía pasar por cuerpos astrales y otros como los que décadas después desenmascararía Harry Houdini en diversos medios. El otro recurso de Blavatsky, sumamente cómodo, era obtener sus conocimientos entrando en trance místico y recibiendo información por la vía de la clarividencia o analizando libros esotéricos y budistas a los que decía tener acceso, escritos en el lenguaje Sensar, lenguaje que nadie más conoce y de cuya existencia nadie había tenido noticia hasta entonces, ni la ha tenido después. En Europa, Blavatsky terminó finalmente la que consideraba su obra magna, La Doctrina Secreta, libro que publicó en 1888 y que de inmediato fue denunciado como otro plagio colosal basado fundamentalmente en dos libros: la traducción del estudioso del sánscrito Horace Hayman Wilson de Vishnu Purana y Vida en el Mundo del evolucionista bíblico Alexander Winchell. Aunque los reseñistas bien informados señalaron estos plagios y otras incoherencias y contradicciones propios de toda la obra de Blavatsky en este libro, una de las responsables de hacer la crónica de la doctrina secreta, una tal Annie Besant, quedó profundamente impresionada por el texto y se presentó a conocer a la mística, convirtiéndose de inmediato a la doctrina teosófica. En solo 3 años de dedicación absoluta a la medium, Besant consiguió convertirse en la heredera de todo lo que había hecho Blavatsky. Hasta ese momento, Annie Besant había sido ante todo una activista social y política, defendiendo numerosas causas progresistas en campañas sucesivas por la libertad de prensa y contra la censura, en favor de los derechos de la mujer, promoviendo los ideales del socialismo, luchando contra el desempleo en Gran Bretaña y defendiendo el ateísmo personal y el laicismo como política de Estado. Pero Annie Besant no era tan excepcional. Muchos intelectuales inquietos de la época, incluso el célebre cínico George Bernard Shaw, asistían a las conferencias de la Sociedad Teosófica buscando la satisfacción espiritual que acaso no encontraban en otras actividades, pero que creían que debían buscar. Del mismo modo, en 1889 la mística recibió la visita de un abogado indostano, Mohandas Karamchand Gandhi, que luego sería el Mahatma libertador de la India, quien se hizo miembro de la logia teosófica de Blavatsky en 1891, unos meses antes de la muerte de la fundadora, y que con frecuencia hablaría de la relación cercana entre la teosofía y el hinduismo. Como si de allí se lo había fusilado. Besant poco a poco abandonó sus anteriores causas políticas, incluidas 2 contra las que la teosofía militaba abiertamente: el derecho de las mujeres a la anticoncepción y, por supuesto, el ateísmo y el laicismo. Cuando Elena Petrovna Blavatsky murió en Londres el 8 de mayo de 1891 en casa de Besant, su línea sucesoria se cumplió y la recién llegada tomó el mando de la teosofía. Elena Blavatsky todavía dejaría un legado enorme para el ocultismo político a través de Annie Besant. Además de mantener viva la teosofía, difundirla con entusiasmo, Annie Besant decidió promover a Jiddu Krishnamurti, un chico que tenía 14 años en 1909 cuando lo descubrió Charles Webster Leadbeater, un asociado cercano de Annie. La teosofía, es decir, Annie Besant, decidió proclamar al chico como el vehículo para el maestro mundial o Maitreya, que vendría como cualquier otro mesías a llevar a la humanidad a una nueva etapa de paz, progreso espiritual e iluminación. Para ello, se lo llevaron a las instalaciones de la Sociedad Teosófica y comenzaron a educarlo de modo que fuera un vehículo perfecto, casi una deidad. Se creó una fundación en su nombre, se le educó, se le adoctrinó en la visión de la teosofía, y 20 años después Krishnamurti decidió que la vida le sería mucho más agradable si era su propio jefe, de modo que rompió con Annie Besant y empezó a hacer lo que hacen todos los gurús: ponerse a trabajar. Se puso a dar conferencias por todo el mundo y luego convertir esas conferencias en libros que le redituaban una vida cómoda, apoyada además por sus adeptos. Inteligente, atractivo y con apariencia de profundo, Krishnamurti sedujo a muchos con la idea de que la revolución, esa que preconizaba el marxismo y que empezaba a ponerse en práctica en la Unión Soviética, no podía ser algo externo, sino que empezaba y debía darse dentro de cada uno de los seres humanos. La sencilla revolución espiritual, psicológica y mística sustituía con mucha ventaja la idea de la revolución a tiros, donde se arriesgaba la vida y se tenían que cometer ineludiblemente atrocidades. El que Krishnamurti, a diferencia de Blavatsky, ciertamente pareciera creer en lo que decía, solo lo hizo más atractivo a un mundo que se empeñaba en la crítica de los aspectos más lamentables del materialismo consumista, hijo de la otra revolución, la industrial. Krishnamurti inauguró además una de las posturas más atractivas de los gurús que en años posteriores invadirían Occidente en verdaderas oleadas: la enseñanza de que no hay gurús, no hay maestros y discípulos, solo existe la verdad. Yo no soy tu maestro, escúchame.
Una posición así atrae, por supuesto, a muchos discípulos que quieren conocer esa verdad que tiene el gurú, que no quiere serlo, y están dispuestos a pagarle sus conferencias y comprar sus libros o hacerle cuantiosos donativos. Y además esto tiene la nada despreciable ventaja de que le releva de toda responsabilidad por sus enseñanzas, afirmaciones o declaraciones. No, yo no soy el gurú. El carisma de Krishnamurti y su actitud mundana y cosmopolita, solía usar traje y corbata más que túnicas, lo llevó a hacerse amigo o conocido de numerosas personalidades como Aldous Huxley, Jawaharlal Nehru, primer ministro de la India después de su independencia, el físico David Bohm, que adoptaría una visión mística de sus propios trabajos en la física cuántica hasta chiflar por completo, el también físico Fritjof Capra, que desde 1975 se dedica igualmente a la mística y a la idea de que la ciencia debe estar imbuida de misticismo oriental, y muchos otros científicos, filósofos, artistas y políticos. Y por supuesto, Krishnamurti encontró seguidores en el entorno que dio origen a la contracultura y a la izquierda Feng Shui. En una charla en 1967 en Madrás decía: en Estados Unidos están los hippies que llevan ropa extravagante y se dejan crecer la barba, y entre ellos hay gente muy seria, chicos y chicas jóvenes que desean llevar otro tipo de vida, que quieren crear otro tipo de sociedad. Vamos, el 15M, pero unos años atrás. Su denuncia del establishment como un orden inadecuado se acompañaba de su rechazo al comunismo soviético y la convicción de que era necesario también, y esto todavía está de moda, liberarse de todas las ideologías. Para Krishnamurti, como para los populistas del siglo XXI, la ideología era prescindible si se tenía la verdad, fuera lo que fuera la verdad. Lo importante era tener una nueva forma de pensar, fuera la que fuera. La influencia de Krishnamurti en el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial sería uno de los trampolines de los nuevos gurús, aunque desconfiara de ellos. Alguna vez dijo que le gustaría ver los saldos financieros del Maharishi Mahesh Yogi, el gurú de los Beatles, sugiriendo que este había amasado una considerable fortuna. Sin embargo, los saldos financieros de Jiddu Krishnamurti tampoco se hicieron públicos nunca, aunque a su muerte en 1986 dejó acaudaladas fundaciones en Inglaterra, Estados Unidos, la India y una latinoamericana curiosamente asentada en Barcelona, que siguen comercializando con enorme eficacia sus libros y conferencias. Un legado adicional de Krishnamurti a los nuevos gurús y filósofos fueron sus dictados impenetrables que Deepak Chopra, que llegó a Estados Unidos de la mano del Maharishi, convertiría en su especialidad. Estas son algunas afirmaciones en apariencia profundas de Krishnamurti que en cuanto se someten al mínimo escrutinio se descubren vacías de todo contenido o tan abiertas a la interpretación que pueden significar todo lo que usted quiera o directamente son obviedades dichas con contundencia. Con lo cual, Krishnamurti también fue uno de los predecesores de eso que hoy se llama autoayuda. Tan solo cuando la mente va más allá de la conciencia individual y social, existe una posibilidad de ser una luz para uno mismo y de que nunca se apague. Señor, cuando tiene todo un laboratorio en su interior, ¿por qué quiere estudiar al ser humano? Estúdiese a sí mismo, al ser humano en su total complejidad, la belleza y la extraordinaria sensibilidad que es usted. ¿Por qué quiere estudiar lo que otro dice sobre los seres humanos? Usted es toda la humanidad y usted en relación con otro es la sociedad. Sin duda, la verdadera función del hombre consiste en liberarse del yo y por lo tanto buscar la realidad, descubrirla y permitir que se manifieste. De veras que no se puede, es que es... El otro legado de Blavatsky que pervive y del que ya he hablado es el de la antroposofía del místico austriaco Rudolf Steiner, que se escindió de la teosofía en 1912-1913 cuando Besant proclamó a Krishnamurti como Maitreya o maestro mundial. Probablemente Steiner quería el puesto. El hecho es que a partir de ese momento fundó su propia secta, la antroposofía, que hoy está ampliamente presente, aunque de modo un tanto oculto en nuestra vida, con sus diversos negocios, la agricultura biodinámica y su empresa Demeter, sus bancos, sobre todo Triodos Bank en España, sus escuelas bajo el nombre de escuelas Waldorf, sus pseudomedicinas con Veleda, sus cosméticos marca Dr. Hauschka y otras varias empresas. El New Age de Blavatsky convertido en multinacional acaudalada. Ahora, David Vincent sabe que los invasores han llegado.